Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Bienvenidos a un nuevo devocional. Gracias por ser parte de Radio Vea y por permitirnos sembrar en sus corazones una semilla de edificación. Quédese con nosotros, por favor. Vamos a leer una escritura que está en la primera epístola de Juan, capítulo número 2. Hoy hay un mensaje muy interesante, muy especial para los oyentes. Bueno, todos son especiales, pero hoy creo que va a tocar a aquellos que son jóvenes. Jóvenes en edad, jóvenes en espíritu, ¿verdad que sí? Bueno, dice primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Atención a esto. Os escribo a vosotros jóvenes. Habrán jóvenes escuchándonos, jóvenes de edad, jóvenes de espíritu. A ustedes, Dios les habla hoy. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan está resaltando tres verdades profundas de una perspectiva no de lo que un joven cree ser o anhela ser, sino desde una perspectiva de lo que deberían de ser. ¿Qué es lo que un joven de edad o un joven en espíritu debería de ser? Tres cosas. Deberían de ser fuertes, deberían de que la palabra de Dios permanezca en ellos. Jóvenes que venzan al maligno. ¿Qué significan estas tres verdades? Cuando Juan habla de que los jóvenes deben de ser fuertes, está hablando que su fortaleza no tiene que ver con su juventud humana, sino de una fe activa. Por eso es que esto no necesariamente tiene que ver con energía de edad, sino tiene que ver con fe, con pasión. Hoy en día, cuando vemos solo con este concepto, encontramos que hay personas que pasan de los 40, 45, 50, 60 años que tienen más pasión, más fe que un joven de 15, de 18 y de 20. Por eso es que tenemos que evaluarnos. ¿Es por ahí donde están caminando los jóvenes de edad y los jóvenes espirituales? Porque de lo contrario, aquí hay una meta que debemos de cumplir. Pero la segunda verdad que Juan dice, que un joven debería de tener la palabra de Dios, es decir, estar aprendiendo a vivir por la convicción y no por la emoción. Y que ese es el contraste. Los jóvenes de edad, los jóvenes físicamente hablando, son muy emotivos. Por eso es que ellos se entusiasman, pero es pura emoción. Pero Dios nos quiere llevar a que nosotros dejemos las emociones y tengamos convicción. Y por último, la perspectiva de Dios para un joven es aquel que aprende a vencer al maligno. En todas las edades, en todos los ámbitos y en todas las realidades de vida hay luchas. Pero aquellos que hemos decidido caminar con Dios, Dios nos ve victoriosos. Dios nos ve vencedores. Dios nos ve venciendo al mal. La pregunta es, ¿usted, joven de edad, joven de espíritu, es fuerte? ¿La palabra de Dios permanece en usted? ¿Ha vencido al maligno? Cuando uno va a las estadísticas en las iglesias, ¿sabe quiénes son las personas que más presencia tienen? Y se los tengo que decir. En primer lugar están las mujeres. En segundo lugar están los niños. En tercer lugar
están los jóvenes. ¿Qué está pasando con la juventud? Pues está pasando lo contrario a lo que les estoy hablando. Los jóvenes de edad y los jóvenes espirituales, en vez de ser fuertes, estamos siendo débiles en nuestra fe. En vez de ser personas que permanecemos en la palabra de Dios, nos estamos moviendo más por las emociones. Y en vez de vencer al maligno, el maligno nos está venciendo eso. Esa es la realidad de muchas iglesias. Habrán sus excepciones. Y la pregunta es, ¿por qué los jóvenes son débiles en su fe? ¿Por qué los jóvenes se mueven por las emociones y no por las convicciones? ¿Por qué los jóvenes son vencidos por el maligno? Quédense con nosotros en este tiempo devocional. En unos momentos se los explicamos a la luz de la palabra del Señor. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Vamos a una historia que nos va a ayudar a entender por qué la juventud es débil en su fe, se mueve por emoción y no por la palabra, y es por eso que son presa fácil del maligno. En Jueces capítulo número 6 leemos del verso 1 en adelante. Ponga atención a esta lectura. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ponga atención ahora. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Paremos acá. Aquí vemos una realidad que puede ser la realidad de su vida, estimado joven, estimado hermano joven de espíritu. ¿Por qué no somos fuertes en nuestra fe? ¿Por qué no permanecemos en la palabra? ¿Por qué no vencemos al maligno? Porque hemos dado lugar al pecado. Cuando Satanás encuentra un lugar para sembrar semillas de iniquidad, de pecado, entra algo a la vida de esa comunidad, de ese grupo de personas que se llama pasividad. Pasividad, y lo digo por tercera vez, pasividad. La pasividad hace que las personas se llenen de temor. Y entonces sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. El Señor ya les había dado la victoria a través de Josué, conquistaron la tierra prometida, ellos sacaron a mucha gente y ahora ellos están tomando posesión, lugar y gozan de la tierra que fluye leche y miel. Pero sucede que dejan entrar el pecado. Y cuando uno deja entrar el pecado, la vida espiritual deja de ser fuerte, la emoción cobra control
más que la convicción, y entonces estamos listos para que en vez de vencer al maligno, el maligno nos venza a nosotros. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. El resultado es que se levanta un pueblo, aquellos que un día salieron huyendo por mano del pueblo de Israel, ahora esos retornan y son aquellos los que empiezan a dominar. Y dice el verso 2, que los israelitas estaban tan atemorizados porque los estaban extorsionando, porque los estaban amenazando, que ellos prefirieron irse a vivir, dejar sus casas, dejar sus fincas, dejar sus tierras, y prefirieron vivir en cuevas, en montes y en cavernas. Lo que vamos a llamar un pueblo que en vez de vivir la bendición, la experiencia del cuidado y del favor de Dios, ahora es un pueblo que está atrincherado. Atrincherado. ¿Qué es estar atrincherado? Es estar escondido. Observe lo que dice el verso 3 o escuche. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían Israel en gran manera por causa de Madián. Esa era la realidad. Lo que antes dominaban, ahora estos los terminan dominando. Y eso lleva a que los cristianos, en este caso el pueblo de Israel, termine no viviendo en el lugar ni haciendo lo que les corresponde, sino atrincherados. Y esto está sucediendo en muchas congregaciones. El pueblo de Dios, en vez de vencer, en vez de ser luz y sal de la tierra, está escondido. ¿Dónde está escondido? Está escondido en el anonimato. El creyente debe de ser protagonista porque es luz. El creyente debe de ser protagonista porque es sal. Y hay muchos cristianos que están atrincherados. Deberían de estar protagonizando la historia de sus familias, protagonizando la historia de sus comunidades, protagonizando la historia de su ciudad, pero están escondidos. Y el pueblo de Israel estaba escondido y solo salían el pueblo de Israel para buscar una que otra comida y se iban. ¿Sabe qué significa eso para nosotros en este tiempo? Que hay cristianos que se ponen espirituales solo los domingos y de ahí viven atrincherados. Ese no es el tipo de personas que Dios quiere en este tiempo. Entonces tiene más sentido lo que Juan escribe. Yo le estoy escribiendo a jóvenes, dice Juan, jóvenes que son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos y que han vencido al maligno. Pero si eso no es tu realidad, es porque has dejado entrar al pecado en tu vida y entonces te sientes amenazado por el mundo, por las pasiones de este mundo y te sientes limitado, te sientes con temor y vives atrincherado. Y solo los días de culto sales y después vuelves a atrincherarte. Atrincherar no significa estar escondido, no ser protagonista. ¿Cómo salgo de esa trinchera? Pues esta historia nos va a contar y nos va a sugerir varios puntos que necesitamos para salir de la trinchera. ¿Lo quieres escuchar? Yo te oí, dijiste amén. Por eso sigo con este relato. Quiero hablarte del primer punto. En el verso 6, en su final dice: y los hijos de Israel clamaron a Dios.
Eso es lo primero que hay que hacer para salir de la trinchera. Una persona empieza a salir cuando esa persona se siente hastiada de no ver crecimiento, de no ver impacto. Y entonces esa persona comienza a orar. Hermano, cuando la gente comienza a orar, pero mire, le hablo de una oración genuina, no de una oración de esas de cazador, ¿no? Que solo me hinco, tiro y me levanto, no. Porque eso es lo que la gente está orando. Padre, bendice a José, bendice a Ana y lo demás te lo digo mañana. No. Es una oración profunda, un clamor. Esa es la palabra que se está usando en el texto bíblico. Clamaron a Jehová, le suplicaron, ya no querían ese tipo de vida. Mira, cuando una persona llega a su punto límite, ya no pide, clama. Verso 8. ¿Qué sucede cuando hay un clamor profundo? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y les di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la respuesta, mejor dicho, que dio Dios a ese clamor? Lo primero es que cuando alguien clama, Dios responde. Sin clamor no hay respuesta. ¿Quieres una respuesta? Necesitas dedicar tiempo al clamor. Estás cansado de que quieres servir al Señor, pero no logras ubicarte, no porque no te den espacio, simplemente porque estás atrincherado, porque simplemente tu fe no es una fe sólida, no es una fe activa, estás viviendo una vida apagada, una vida rutinaria. Necesitas entonces dejar caminar por la emoción y debes de caminar por la convicción, por la palabra de Dios. Entonces Dios va a empezar a ver que en medio de tus luchas y tus desafíos, Él te va a dar la victoria. Responde a tu oración y lo primero que Dios te va a dar es un mensaje. Y es un mensaje que no es agradable, pero es un mensaje correcto, un mensaje que va a transformar. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento es: confiesa lo que estás haciendo. Suelta el pecado que te está llevando a trincherarte, a esconderte, porque sientes vergüenza, porque sientes pesar, sientes que nada te hace feliz. Esa es la sensación de un pecado. Entonces Dios envió a un profeta diciendo: necesitas arrepentirte. Hermanos, este mensaje no es popular. A nosotros nos gusta en este tiempo que nos prediquen sobre la prosperidad, la bendición, nos prediquen sobre la victoria, sobre el éxito. Pero cuando alguien se aparece con un mensaje diciéndote: pecas y te va mal, pero necesitas arrepentirte, apagamos la radio, desconectamos la conexión en línea y no. Razón tenía Salomón cuando escribió en Eclesiastés que las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Dios, hermanos, está enviando el mensaje, no está dando masaje. Un masaje es para relajarnos, el mensaje es para movernos. La palabra de Dios te va a retar, la palabra de Dios te va a desafiar. ¿Y sabes cuál es la palabra de Dios? Métete, o mejor salte.
pero no puedes estar a medias. ¿Cómo es que estamos dispuestos a chismear, pero no estamos dispuestos a predicar? Cuando viene siendo lo mismo, en el aspecto de que en el chisme hablas de alguien negativamente, con mentira. Y predicar es hablar de alguien no negativamente, sino hablar de alguien de la verdad. Entonces necesitamos arrepentirnos, cambiar de rumbo. Es la única forma de salir de la trinchera. De lo contrario, el enemigo te va a estar amenazando, te va a estar llevando a sentir de una forma negativa y ahí te va a tener. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí nos trasladamos ya en otro nivel, porque Dios envía el mensaje al pueblo, pero de ahí va a escoger a un hombre que va a liderar al pueblo. Ya la voz se ha manifestado, una voz de arrepentimiento, pero aquí Dios escoge a uno, y ese uno lo va a trabajar y va a representar lo que va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Su nombre, Gedeón. Y cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le da un saludo un tanto raro para él. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Permítame un momento. Gedeón era de los que estaba en la cueva. Gedeón era de los que estaba trincherados. Gedeón era de los que necesitaban arrepentirse. ¿Y cómo le llama? Varón esforzado y valiente. Romanos 4:17 nos habla de que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Jehová, Dios, tiene fe. Así como yo creo en Dios, debemos de concluir que Dios cree en mí. Y ese es un privilegio maravilloso, hermano. Porque Dios también utiliza fe. Él cree en nosotros. Él cree en lo que usted puede ser para Él y por eso le presenta este mensaje para que usted se levante. ¿Sabe cómo se llama eso? Sanidad interior. La sanidad de la autoestima no es para que usted se sienta lindo, hermoso, elegante, no. La sanidad en su autoestima es para que usted se levante en el nombre de Jesús y haga su voluntad. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha dado su Santo Espíritu y somos importantes para Él. Así que es importante que nosotros dejemos de vernos inútiles, dejemos de vernos que no servimos y empecemos a vernos como Dios nos ve. Gente esforzada, gente valiente. Observe otro aspecto de cómo puede uno salir de la trinchera. No solo clamando, sino permitiéndose ver como Dios nos ve. Verso 15, entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ante la presentación de Dios hacia ese hombre que va a liderar y que va a provocar que el pueblo de Israel salga de las trincheras, la respuesta de Gedeón fue duda. Ahora, lo lindo de nuestro Padre Celestial es que Dios nos ayuda. Y aquí vemos cómo Dios le está ayudando a quitar la duda. ¿Y cómo Dios le quita la duda a uno? Con la fe. Este hombre decía: yo no puedo. Yo soy pobre, yo soy el menor de mi casa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Yo estoy contigo y vas a derrotar.
La duda nos hace ver las cosas que no tenemos, pero la fe es todo lo contrario. Gedeón dijo, yo soy pobre, no tengo nada. Dios nos dice, yo estoy contigo. Así que yo creo, hermano, de que Dios es capaz de usar mis manos, de usar mi voz, de usar mi talento para cosas grandes. Yo creo eso, aunque en algún momento alguien me haya dicho todo lo contrario, o yo mismo haya pensado, pero Dios me dice, para remediar ese problema, yo estoy contigo. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Se recuerda que el primer punto para salir de la trinchera era clamar. El segundo punto, que este acto de clamar era obedecer el mensaje. Y el mensaje es un mensaje de arrepiéntete, aquí entra esto. Resulta ser que Israel estaba en pecado y eso incluía a Gedeón. Y como ve, Gedeón es parte de un pecado familiar. Porque el papá de Gedeón, en vez de adorar a Dios, estaba adorando a Baal. Así que Dios le habla al hijo y le dice, vas a tirar eso que tu papá montó y vas a edificar altar a Jehová. Lo que Dios le invita al futuro líder es que él quite el pecado. Hermanos, cuando empezamos a orar, Dios no solo cambia el mensaje, sino va a cambiar a la persona. Gedeón se levantó y lo primero que va a hacer es limpiar su casa de la idolatría. ¿Sabes dónde Dios quiere obrar en primer lugar? Antes de que Dios te lleve a lo público, Dios te va a llevar a lo privado. Primero comienzas en casa. Hay cosas que en casa necesitas remediar. Una mala relación con tus padres, con tus hijos, sí, ahí quiere Dios primero obrar. Una mala relación entre matrimonios, sí, ahí Dios quiere obrar, porque Dios trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De esa manera, Dios está preparando a ese pueblo atrincherado a salir y a tomar y hacer la voluntad de Él. Y quiero cerrar con lo que el verso 4 del siguiente capítulo, estamos en Jueces capítulo 6, ahora vamos al capítulo número 7. Pero antes de ir, hagamos un resumen. Estamos hablando de que Dios ve a los jóvenes en edad y en espíritu fuertes, permaneciendo en la palabra y venciendo al maligno. Cuando eso no se da, es porque se dio cabida al pecado. Y el pecado produce pasividad. Y la pasividad nos lleva a estar escondidos, atrincherados. ¿Cómo rompemos, cómo quebramos eso? O clamando al Señor. Y clamando al Señor, Dios va a enviar a alguien con una palabra. Quizás hoy es el momento que has estado clamando al Señor y Dios en su gracia y misericordia me usa a mí para decirte, necesitas arrepentirte. Esa es la palabra clave. Luego, Dios te recuerda lo útil que eras, porque Dios sabe el potencial que nosotros tenemos. Aunque nosotros no creamos en nosotros mismos, Dios sí cree en nosotros mismos. Por eso es que Él va a quitar la duda con la fe, con una verdad. Si yo te envío, yo te respaldo. Pero necesitas quitar el pecado de tu vida, el pecado en tu casa.
Verso 4 del capítulo 7. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no va a ir contigo, este no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando al agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí vemos una extraña forma de cómo Dios opera. Si hay algo que debemos de entender en el mover de Dios, es que no es por vista, es por fe. Y aquí Dios convoca a quienes van a enfrentar batalla contra los madianitas. Ahora, aquí va a ocurrir un acto maravilloso. Un acto de que Dios va a escoger, no todos, solo algunos. Así que Dios va a escoger. Y es que, hermanos, debemos de entender que en la obra de Dios, el que escoge es Él. Y Él no se deja impresionar por el talento, por la capacidad. Él se deja impresionar, si así fuera, por el corazón. Así que Dios dejó ir a quienes Él no había escogido. Y dejó ir a quienes no aportan. ¿Por qué? Porque había gente que estaba insegura, no estaba comprometida. Y solo Dios va a usar a 300 personas ante 1,000,000 de personas que eran los enemigos. El principio acá es que Él va a escogerte. Y yo vengo a decirte que pronto Dios te va a hacer un llamado. Pronto Dios te va a tener un llamado claro y específico. Si lo hace, tú tienes que levantar tu mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Así que yo quiero terminar leyendo otra vez el pasaje de Primera de Juan 2:14. Os escribo a vosotros jóvenes, porque son fuertes. Claro, un joven fuerte entiende que hay que clamar, que hay que estar arrepentido, que Dios me ve de una manera muy distinta a la que yo mismo me veo, porque entiendo que Dios va conmigo, que no puedo permitir que el pecado entre y que soy un escogido de parte de Dios. Dios me ve como un joven que permanezco en la palabra, no por mis emociones, sino por mi carácter basado en la palabra, de tal manera que me veo salir de esa comodidad, de esa pasividad, y entonces estoy dispuesto a tomar mi lugar en la batalla. Esa es la forma como Dios te ve. Y esa es la forma, hermano y hermana, que le invito con todo mi corazón a que se vea, porque Dios lo ve así. Espero que este mensaje llegue a su corazón, este mensaje lo sacuda en su interior. El final de la historia de Gedeón es que Gedeón tiene una victoria sobrenatural, porque si usted cree que 300 hombres van a vencer solo así por así, bueno, usted tiene que leer todo el pasaje y se va a dar cuenta que estos 300 hombres vencieron con trompetas y cántaros, no con espadas ni lanzas. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es sobrenatural. Y Dios se glorificó en la victoria que le dio a Gedeón y al pueblo de Israel sobre los madianitas,
Y entonces el pueblo de Israel no solo salió de las trincheras, encuevados, miedosos, y tomaron posesión, tomaron el lugar que le corresponde. Hermano y hermana, su lugar no es estar en el mundo. Su lugar es estar sirviéndole al Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿cierto? Bueno, entonces quiero hoy animarle a que usted considere cómo se ve. Si se está viendo como Dios lo está viendo o se está viendo de la manera como Dios lo ve. Fuerte, permaneciendo en la palabra, venciendo al maligno. ¿Me deja orar por usted? Padre que estás en los cielos, gracias porque en ti somos fuertes, porque nuestra fortaleza no depende de nuestra energía humana, sino de la fe viva que tu Espíritu nos enciende en cada uno de nosotros. Hoy te ruego que nunca se apague esa pasión, que aunque haya cansancio, Señor, la fe apague esa rutina, esa desesperanza. Gracias porque tu palabra está en nosotros. Haz que la vivamos no por emoción, sino por convicción, firmes en tu verdad. Que la Escritura sea nuestro fundamento, nuestro sustento en cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Te alabamos porque en Cristo hemos vencido al maligno. Aunque enfrentemos luchas y tentaciones, tú nos has dado armas espirituales para resistir. Enséñanos a usarlas con sabiduría y a permanecer firmes en la victoria que ya nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.